como dijo el otro texto que mencioné, de las personas que tú puedes abrir tu corazón y contar ese tal vez secreto, ese problema tan íntima, y saber que reside la capacidad en el corazón de ese amigo, la capacidad de guardarlo hasta la muerte, inclusive en su fidelidad de amistad, de acompañarte, de no dejarte, de no abandonarte, de levantarte. Pues así como estoy describiendo, así es nuestro Dios con nosotros. Es el amigo fiel. Aunque tú dices, yo no tengo un amigo fiel, yo quisiera uno, pero no lo tengo. Pues sí lo tienes con nosotros aquí en María Visión, pero más importante, tienes ese amigo fiel con tu Dios, el Hijo de Dios vivo, es tu amigo fiel. Él no te va a abandonar, ni en la riqueza ni en la pobreza. Hablando de la riqueza y pobreza, sí te hace recordar un poco de lo que fue los votos matrimoniales. ¿Sí te acuerdas? Yo prometo serte fiel hasta que la muerte nos separe. ¿Cuántas personas no encontré ese fin de semana pasado y en muchos retiros y encuentros? Que esas palabras son palabras que vale 2 pesos mexicanos, que no vale casi nada. Séte fiel hasta la muerte no es algo que se dice, es algo que se vive. Séte fiel en las dificultades, en la riqueza, la pobreza, el hambre, la falta, la enfermedad. Lo juras delante de Dios, delante del altar, del sacerdote, de tu familia, de tus seres queridos. Pero ¿qué significa para ti una promesa? ¿Eres fiel a tus promesas? ¿Eres fiel a tu palabra? Esa palabra es hasta la muerte, no es condicional. No es de que si las cosas van bien. Tú prometiste, así que Dios quiere que tú seas fiel a tus promesas. De los que traicionan sus promesas, ¿qué es lo que habla la palabra de Dios? De los amigos que no son fieles. En el Nuevo Testamento podemos ver 2 ejemplos. Uno de Judas y otro de San Pedro, hoy que estamos celebrando su día. Cuando hablamos de Judas podemos ver en la lectura de Lucas capítulo 22, versículo 3 en adelante así. Dice que Satanás entró en Judas, uno de los 12 discípulos, a que llamaba Iscariote. Ese fue a ver los jefes de los sacerdotes y los oficiales del templo y habló con ellos sobre cómo entregarles a Jesús. Y ellos se alegraron y prometieron darle dinero a Judas. Y él aceptó y comenzó a buscar un momento oportuno en que no hubiera gente para entregarles a Jesús. ¡Ay, qué traición! Imagínate, un hombre que comenzó bien, con el sígueme empezó a seguir a Jesús, de lo cual Jesús había puesto su confianza. De hecho, se dice que era el tesorero, el encargado de la plata, del dinero. Pero llega tal momento que el dinero lo controló más que el amor, que buscó más sus intereses que a Jesús. Y yo creo que para hablar de la infidelidad, es una persona que ha dejado otras cosas en su vida, o sea, dinero, intereses, poder. Todo está acompañado con la infidelidad. Y el hecho que Judas pudo pensar en ir con los jefes, los sacerdotes, los fariseos, y pudo ver con ellos la plática, no fue solamente el beso en el jardín de Getsemaní. La traición empezó mucho antes. La traición empezó cuando él tomó el paso para ir a hablar de cómo entregar a Jesús. Tal vez tú estás a tiempo, tal vez no has cometido la infidelidad, tal vez estás viendo ese programa y todavía no has llamado a esa persona, no has ido a ese encuentro, no has tomado, tal vez estás a tiempo, tal vez la infidelidad todavía nada más está en tu corazón y es ahí donde lo tienes que cortar. No vuelves a llamar a esa persona, no hagas ese acto infiel que tú estás considerando. Tal vez tú estás a tiempo para evitarlo, porque Judas lo cometió, él solamente lo pensó, vio cómo traicionar a Jesús, pero actualmente lo llevó a cabo. Y en el momento, imagínate, él tiró el dinero al piso, al momento de cometer el acto infiel, yo creo que entra, porque el Espíritu Santo no te va a dejar pecar a gusto, ¿eh? Si tú estás lleno del Espíritu Santo no te va a dejar pecar.
y con conciencia limpia, y con conciencia en paz. Él tiró las monedas al piso y se arrepintió, pero dejó que la tristeza de esa infidelidad lo llevara a la muerte y se ahorcó, imagínate. La traición lo llevó a la muerte. Y aquí en el ejemplo de Pedro vemos una traición, pero una respuesta a esa traición distinta. Fíjate, en Lucas capítulo 22, versículo 22 dice así: pues el Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que le ha señalado, pero ay de aquel que le traiciona. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quién sería el traidor. Entonces en versículo 31, también dijo el Señor: Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, cuando hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Jesús le contestó: Pedro, te digo que hoy mismo, antes que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. La traición de Pedro, esa le ha de haber dolido más. Es una cosa que te traicionan personas como que los mantenemos como la cebolla, ¿no? En capas. Y las más lejanas de nuestro corazón, bueno, que nos traicionan, pues ya lo tenemos por hecho que lo van a hacer. Pero que los más íntimos amigos nos traicionan, imagínate. Y Jesús, sabiendo que Pedro lo iba a traicionar, aún no cambió su mente de mantenerlo como la piedra de la iglesia, el primer papa, él quien tenía toda su confianza. Imagínate Jesús diciéndole: yo sé que me vas a traicionar. Y Pedro: no, ¿cómo crees? Yo sé que lo vas a hacer, pero cuando vuelves a mí, apacienta mis ovejas, anima a los demás. Una persona que ha sido infiel, sacerdotes, religiosas, laicos, comprometidos, discípulos y misioneros, como se dice. ¿Cuántos de nosotros no le hemos traicionado a Jesús? Pero por algo Él sabe que hay una diferencia, que tenemos el deseo de volver. Si tú has sido infiel a tu Dios y has cometido actos de traición o negándolo o haciendo cosas que le lastiman, que le duele a nuestro Dios, Él te ofrece, como ofreció a Pedro, otra oportunidad. Él te ofrece la oportunidad hoy de tomar la decisión: yo voy a ser fiel, voy a cambiar. Y toda tu buena intención no te va a llevar a poder hacerlo. Una persona que es infiel necesita la ayuda de Dios. Una persona que tiene hábito de vida de ser infiel necesita que Dios le ayude, que Dios te cambie el corazón. Se habla el profeta Ezequiel en capítulo 36 de precisamente un Dios que arranca un corazón infiel, un corazón duro, un corazón manchado, un corazón que ha vivido su vida a como le dio la gana. Y esa persona se encuentra con otra oportunidad. Pero eso hay que pedir. Hay que decir: Señor, cámbiame. Cambia mi corazón, cambia mi mentalidad, cambia mi forma de pensar. Yo no quiero mentir, yo no quiero seguir viviendo esas doblezas. ¿Y sabe lo que hace Dios? No trata primero con tu mente. Mira, es ilógico lo que te voy a decir, pero es como Dios lo hace. Trata primero con tu corazón. Él dice: arrancaré ese corazón de piedra y pondré otra. Le daré mi espíritu. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Será mi pueblo. Será un pueblo fiel. Dios quiere que su iglesia le sea fiel. Dios quiere que todos que conformamos esa iglesia seamos fieles. No es una petición, es una obligación. Si tú quieres las bendiciones de un Dios siempre fiel, si tú quieres contar con Él, si tú quieres que Él sea tu escudo, si tú quieres que te protege, si tú quieres que te saca de ese lugar de sufrimiento, pues tú también tienes que ser fiel. Tienes que disponerte al cambio. Yo sé por experiencia que se siente ese cambio.